¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro Lecciones de Aristóteles de John Sellars. John Sellars es un filósofo importante y el subtítulo del libro es Comprender al mayor filósofo de todos los tiempos. Realmente es un libro que está muy bien editado por Taurus y que ha salido publicado recientemente. En cuanto a John Sellars, decir que es profesor de filosofía en el Royal Holloway College de la Universidad de Londres y miembro del Wolfson College de Oxford. Es también uno de los fundadores del estoicismo moderno, Modern Stoicism, y fue investigador en el King's College londinense, donde trabajó en el proyecto Ancianos Comentadores sobre Aristóteles, del que sigue siendo editor adjunto. En Taurus también ha publicado Lecciones de Estoicismo y Lecciones de Epicureísmo. Realmente, pues este libro es interesante para divulgar más el pensamiento de Aristóteles y tiene aspectos interesantes. Realmente, además de la introducción, pues también los capítulos van desarrollando distintos aspectos del pensamiento del estagirita y también ofrece pues, algunas consideraciones y análisis sobre lo que era el Liceo, supuestamente, sobre muchísimas cuestiones también de la vida del propio Aristóteles. Y luego, en cuanto a la doctrina aristotélica, pues la desarrolla de una forma resumida, pero realmente interesante. Por ejemplo, dice algo que es de sobra conocido por los expertos en Aristóteles, que es que, dice Sellars, Aristóteles tampoco utilizó el término metafísica. Él llama a los temas que estudian la metafísica filosofía primera, es decir, el estudio de las características generales y de los fundamentos de todo lo que existe. Así es. Metafísica, como se sabe, fue el nombre que le puso Andrónico de Rodas porque eran los libros, los tratados que iban después de la física, metafísica, después de la física, pues la metafísica, que era la filosofía primera, que decía Aristóteles. El padre del estagirita, pues efectivamente era médico y según parece murió cuando el filósofo tenía unos 10 años. Y también pues aparece la idea de que Aristóteles entró en la Academia de Platón a los 17 o 18 años, no se sabe con exactitud. Por otra parte, tampoco se sabe con total certeza si fue una intención explícita del propio Aristóteles ir a la Academia de Platón a formarse o si realmente pues llegó allí sin saber muy bien si era la mejor opción. En cualquier caso, enseguida pasó a ser la mente en la Academia de Platón, se hizo amigo de Platón, Aristóteles, y realmente fueron 20 años muy provechosos para la filosofía y también para Aristóteles y por supuesto para Platón, al estar en contacto con esta gran mente que también era Aristóteles. En cualquier caso, pues realmente esto fue crucial, la influencia de Platón para el desarrollo del pensamiento filosófico de Aristóteles. En ese sentido, pues podemos decir que para Sellars la metafísica comienza sobre todo con los escritos de Parménides. Y en efecto así es, porque ya Parménides da una gran importancia a la razón frente a los sentidos, algo que fue retomado por Platón y desarrollado en los diálogos platónicos, y eso también fue algo crucial no solamente para Platón, sino en general para la filosofía griega de aquella época, porque como es sabido, Aristóteles no estaba de acuerdo con esa duplicación de mundos de Platón entre mundo inteligible y mundo sensible. Para Aristóteles solo existe el mundo material, el mundo empírico, el mundo sensible, y el mundo inteligible es un invento de Platón, pero que no responde a la realidad de las cosas. No hay que olvidar que Aristóteles fue un gran científico, biólogo, filósofo, lógico, etc. En ese sentido, pues les interesaba por todos los conocimientos. Aristóteles era lo que se dice actualmente un polímata. Aparte de biólogo, pues también fue filósofo, lógico, pensador ético, político, etc. E incluso escribió El arte poética sobre cuestiones de literatura, de escritura, también estaba muy interesado por las tragedias, las comedias, y todo ese tipo de cuestiones filológicas también le interesaban enormemente. En ese sentido, también la retórica, etc. En definitiva, sus intereses eran muy amplios. Los intereses de Aristóteles, me refiero. Por otra parte, pues también a lo largo del libro se expresan muchas más ideas y realmente
pues hay que decir que en relación pues a la teoría de las ideas, Aristóteles siempre se mostró disconforme con estas ideas de su maestro. Como se sabe, Aristóteles podía ser amigo de Platón, que lo era, pero era más amigo de la verdad, como él mismo dice en algún pasaje, el propio Aristóteles. Por otra parte, también, pues realmente el argumento del tercer hombre en contra de la teoría de las ideas de Platón, pues lo utiliza Aristóteles y se encuentra en los fragmentos de una obra temprana de Aristóteles titulada Sobre las ideas, que escribió quizá cuando aún era estudiante en la academia. Esto lo dice Sellars también. Y efectivamente, el argumento del tercer hombre viene a decir que si hay una pluralidad de seres humanos individuales y una forma ideal de hombre para explicar lo que esos hombres tienen en común, entonces se necesitaría un tercer hombre para explicar lo que tienen en común los hombres individuales y la forma ideal, y un cuarto y un quinto y así indefinidamente. Eso no puede ser realmente coherente, ni racional, ni lógico, y por lo tanto Aristóteles rechaza ese tipo de planteamiento, rechaza la teoría de las ideas de Platón. Por otra parte, pues parece ser que en la academia las discusiones filosóficas, los debates filosóficos sobre la cuestión de la teoría de las ideas y otras cuestiones muy abstractas, pues parece ser que eran discusiones enérgicas, muy intensas, por supuesto pacíficas, lógicamente, pero con mucha intensidad y con mucha energía. Realmente Aristóteles estuvo muy influido por la filosofía platónica, porque efectivamente el estilo de escribir de Platón le influyó también de una manera muy considerable a Aristóteles. De hecho, en su Protréptico, que es como una exhortación a la filosofía, una invitación a la filosofía, se nota en el lenguaje de Aristóteles que está muy influido por el lenguaje de Platón. Posteriormente, con el paso de los años y de su evolución y trayectoria intelectual, Aristóteles fue desarrollando, diríamos, un estilo propio que generalmente se suele considerar como seco, árido, muy denso y que a veces dificulta la lectura. No hay que olvidar que, por ejemplo, en su libro Metafísica está compuesto por diferentes apuntes, diferentes notas que él tomaba para sus lecciones, etcétera, en distintos periodos de tiempo y por lo tanto luego se reunieron y pues a veces, diríamos, la redacción parece bastante seca, árida, dura de leer, muy densa, compleja, pero ese era el estilo en general de Aristóteles. Hay otras obras en que su estilo, diríamos, se dulcifica o no es tan denso, pero en general así es. Por ejemplo, la Ética a Nicómaco es un tratado, diríamos, no tan denso probablemente como la metafísica, aunque también tiene un gran rigor expositivo y también pues, una serie de clasificaciones, de distinciones muy finas, etc. En ese sentido, escribía de una forma más técnica, por ejemplo, creo yo, que Platón, Aristóteles. Y también plantea sus propias preguntas, Aristóteles, y también revisa los planteamientos de filósofos anteriores para luego desarrollar sus propias ideas en función de lo que dijeron otros pensadores. En ese aspecto, por ejemplo, la metafísica aristotélica pues se basa en la sustancia primera y la sustancia segunda. Si no hubiera sustancias primeras, no habría sustancias segundas. Eso es algo que también destaca el propio Aristóteles. También la diferenciación entre en potencia y en acto es clave para entender la física aristotélica y para entender en general la filosofía del Estagirita, la filosofía de Aristóteles. Realmente también Aristóteles critica y niega los planteamientos monistas del monismo racionalista de Parménides. Y el propio Sellars lo dice en una parte del libro, cuando señala lo que actualmente no es, define lo que es. He aquí una de las formas en que Aristóteles rompe con la afirmación de Parménides de que algo es o no es. En consecuencia, también habría que decir que la palabra esencia en Aristóteles es una forma de traducción de ousia, que significa el ser o sustancia de una cosa. Por tanto, Aristóteles también en este aspecto matiza muchísimas cuestiones en relación con la ontología, que fue prácticamente el que la creó él con su libro Metafísica,
es de una extensión de unas 300 páginas aproximadamente, depende del tipo de letra, lógicamente, y él considera que el ser humano, el rasgo distintivo de él, es precisamente la capacidad de pensar racionalmente, cosa de la que no disponen, o función o actividad de la que no disponen los animales irracionales. Por lo tanto, también hay una cuestión importante que a veces se deja un poco de lado cuando se analiza el pensamiento o la doctrina filosófica de Aristóteles, y es que él consideraba que las funciones y las actividades son lo esencial en la vida humana. En definitiva, un ser humano no puede existir de manera estática, está sometido a cambios continuos y tiene que realizar una serie de actividades que son propias de los humanos. Pero para él la más importante es la de pensar. Un pensamiento que también es sentir y es observar y es ver de alguna manera, porque de las observaciones se pueden extraer conclusiones, que son pensamiento, y pues él no llega a distinguir entre pensar y sentir de una manera minuciosa, como por ejemplo realiza Zubiri en sus 3 libros sobre la inteligencia sentiente, pero Zubiri es un pensador del siglo XX, español, y sí consideraba que tenía que haber algo que, por ejemplo, en relación con el movimiento, en relación con la física, tuviera que estar eternamente en movimiento. Y pues él intentó descubrir qué podría ser ese ente. Y bueno, en ese sentido, pues la afirmación de Aristóteles de que los cielos son eternos e inmutables no era pues una simple suposición para él, porque él conocía, como gran investigador que era, los antiguos registros astronómicos de Babilonia y Egipto, y bueno, pues él se basaba en las mejores pruebas disponibles hasta ese momento. Él pensó que, por ejemplo, que el primer motor era algo divino, eterno, que movía al mundo sin moverse el mismo y que era el pensamiento del pensamiento. Esta idea fue criticada, por ejemplo, por Gustavo Bueno y por otros muchos filósofos, porque era una idea puramente diríamos, espiritualista, intelectualista, pero sin base en la experiencia, sin base en lo empírico. En ese sentido, también, por ejemplo, Aristóteles consideraba que la luna era un cuerpo divino, perfecto, esférico, sin ninguna protuberancia, sin montañas ni volcanes, etc. Se hubiera dispuesto de telescopios, como dispuso de ellos, por ejemplo, Galileo Galilei, hubiera dicho que no estaba acertado y hubiera rectificado inmediatamente. Pero realmente él hacía suposiciones, especulaciones sobre cosas que no podía conocer de manera empírica. Y en ese sentido, pues hay que reconocer también pues esa capacidad investigadora del propio Aristóteles. También es verdad que Aristóteles se equivocó en algunas cuestiones, por ejemplo, la generación espontánea no es tal, aunque él por observación pensó que sí existía. También tuvo otra serie de errores, por ejemplo, pensaba que la sede del pensamiento estaba en el corazón en vez de en el cerebro, porque al diseccionar animales, que diseccionó muchos, observaba con minuciosidad cada órgano del cuerpo de los animales y observaba también que pues el corazón se movía, era un movimiento, o por lo menos hacía circular la sangre, o podía suponer quizás que esa fuera su función, tal vez, no se sabe con exactitud, y en cualquier caso el cerebro era un órgano más frío, más amorfo, y parecía que ahí no podía estar la sede del pensamiento. Es verdad que luego otros filósofos posteriores ya ya dijeron que no era cierto y que la sede del pensamiento estaba en el cerebro. Pero pues hay que comprender que dijera este tipo de cosas en función de sus análisis a través de las disecciones de animales que realizaba. Por otra parte, pues él aspiraba a investigar toda la realidad, todo el mundo, el lenguaje, la política, la ética, la lógica, como pues un instrumento de la ciencia y del conocimiento, y consideraba Aristóteles que no hay actividad más elevada precisamente que consagrar nuestro tiempo a la investigación. Eso también es tratado en este libro de John Sellars. Por otra parte, en su tratado sobre la física, que actualmente pues, realmente tiene muchas cosas que ya no son aceptadas por la ciencia actual, por la física actual, como es lógico por otra parte, han pasado 2300 años, pero como dice Sellars,
En la física Aristóteles aborda las cuestiones más básicas y fundamentales del estudio de la naturaleza, desde la causalidad, las 4 causas que él establece, la localización, el espacio y el tiempo, hasta la divisibilidad y el infinito, la relación entre potencia y acto, etc. Y eso fue también clave para, diríamos, su filosofía y también para tiempos posteriores, para la Edad Media y para otras épocas históricas que se formaron con sus escritos. Podemos hablar de toda la Edad Media, el Renacimiento y posteriormente también de los inicios de la Edad Moderna, etc. Realmente el propio Aristóteles se sigue leyendo, las obras de Aristóteles se siguen leyendo, especialmente la política, la ética Nicómaco, la ética Eudemo, la gran moral, etc. Y también, por supuesto, la metafísica, etc. Su arte poética también sigue estando vigente actualmente y sus análisis son muy precisos, muy rigurosos, muy minuciosos, etc. Y eso pues, es algo que es espléndido que sea así. De hecho, por ejemplo, el propio autor, John Sellars, dice que él era un gran observador de las partes de los animales y pues aporta un fragmento del libro de Aristóteles, Historia de los Animales, en el que el Estagerita dice lo siguiente: el cangrejo de río tiene 2 dientes grandes y huecos, y entre ellos hay una sustancia carnosa con forma de lengua. Después de la boca viene un esófago corto y luego un estómago membranoso, unido al esófago en cuyo orificio hay 3 dientes. Del estómago sale en línea oblicua un intestino simple y de igual grosor en toda la longitud del cuerpo que desemboca en el conducto anal. En efecto, vemos que son descripciones muy precisas, muy rigurosas y incluso, pues en otra ocasión, el propio Aristóteles, hablando de los animales, describiéndolos, compara el funcionamiento interno de la sepia y el pulpo, evidenciando de esta manera que examinó de una manera minuciosa a ambas criaturas, a ambos animales. Podemos decir, por lo tanto, que esto le sirvió también a Aristóteles para clasificar a los animales, por ejemplo, la clasificación entre animales vertebrados e invertebrados, como se sabe, pues es algo propio, diríamos, de Aristóteles, realizado por Aristóteles. En ese sentido, él también era a veces escéptico acerca de algunas cuestiones y en ese sentido, por ejemplo, muestra una actitud científica y dice el propio Aristóteles: los hechos no se han comprobado. Si en el futuro llegan a comprobarse, habrá que dar más crédito a las pruebas directas de los sentidos que a las teorías. Por lo tanto, es una declaración de antidogmatismo muy evidente. En ese aspecto, él nunca fue un pensador dogmático, un filósofo dogmático, todo lo contrario. De hecho, a veces, como también señala John Sellars, en distintos escritos, en distintos libros, a veces contradice sus propias ideas porque hace interpretaciones diferentes de un mismo asunto, de una misma cuestión. Y eso indica que él estaba continuamente desarrollando su pensamiento. Y él, por supuesto, si viviera actualmente, aceptaría, con los descubrimientos de la ciencia actuales, cuestiones que él aseguró en su tiempo y rectificaría absolutamente. Eso es evidente, porque era un científico, un investigador y un filósofo. También es evidente, según se sabe, y así lo refleja John Sellars en el libro, que le gustaba estudiar los animales, le gustaba mucho, animales, insectos, y en cambio parece ser que le causaba asombro que la gente dedicara tanto tiempo a estudiar el arte, que producía, según él, meras representaciones de la naturaleza, porque para él la belleza del mundo natural era la más grande y por lo tanto eso era lo crucial. Esto no quiere decir que no fuera un gran admirador del arte, que lo era. De hecho, se sabe que asistió a muchas tragedias, a muchas comedias, y que luego, bueno, pues dedicó un libro entero al arte poética, a estas cuestiones de la comedia, de las tragedias, de lo cómico, de lo risible, de lo serio, en relación con el teatro, etc. Y la literatura, las unidades de espacio, tiempo y lugar, pues son de Aristóteles, etc. Y aparecen en su arte poética. Pero diríamos que hay que también tener en cuenta que más de una cuarta parte del total de sus obras se dedica al estudio de los animales. De hecho, tenemos su Historia de los Animales,
la generación de los animales, partes de los animales, movimiento de los animales y marcha de los animales. Como se puede observar, de hecho, también esto influyó en que la diferenciación entre materia y forma está en parte derivada de su estudio de los animales, porque la forma, que es la forma de los seres, de los animales, sustituyó a la teoría de las ideas de Platón, a las formas ideales platónicas. En ese aspecto, diríamos que la forma es algo clave en la metafísica aristotélica y dice algo de forma muy clara también Aristóteles en este sentido. Para Aristóteles la forma o la especie de caballo, por ejemplo, existe dentro de los caballos particulares. Si no hubiera caballos, no existiría una forma de caballo. Por lo tanto, no es como pensaba el propio Platón, que decía que había una esencia del caballo o caballidad, si queremos llamarlo así, la esencia del caballo, y a partir de ahí había caballos particulares. Es lo contrario. Por otra parte, también otro punto importante que a veces no se destaca suficientemente es que para Aristóteles la noción de forma no solo engloba la figura y la estructura de una cosa, de un animal o de un ser o de un objeto, sino también y sobre todo su función, y ambas están directamente vinculadas. De hecho, realmente él consideraba que no era posible un materialismo reduccionista, usando términos actuales, o lo que es lo mismo, la idea de que podamos explicar algo basándonos solo en sus componentes materiales. En ese sentido, es algo interesante saber esto. Realmente también habría que asociar en la filosofía de Aristóteles, indudablemente, la forma con el alma, porque el alma para él es la forma de un ser vivo. Eso es algo incuestionable. Y lo dice precisamente en su libro acerca del alma. Aristóteles dice, el alma es algo así como el principio primero de la vida animal. Esto es muy importante. Aparte de su diferenciación en 3 partes de alma, él insiste en estas cuestiones. También considera que el alma existe igualmente cuando estamos dormidos, por ejemplo. Eso también es algo clave. En definitiva, también el alma para él son las capacidades que poseemos y es nuestra esencia. Y además él tiene como algo evidente que somos animales vivos encarnados con un cuerpo. Hay una integración total entre cuerpo y alma, o entre alma y cuerpo. Y eso él lo remarca en sus escritos, insiste en ello. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.